Ya. Buenas noches con todos. Entonces, soy Claudia Carmen, soy estudiante de cuarto año de la promoción 2020. Eh, Creo que estoy compartiendo mi pantalla, voy a revisar un ratito. Ya está. Dice que está ya, ahora sí. Bueno, como ya pueden ver en la diapositiva, hoy día vamos a hablar acerca de los fármacos en el asma. Este es un tema bastante importante. Creo que lo van a ver en su tercera unidad, si no me equivoco. Y de hecho es uno de los puntos más importantes de farmacología respiratoria, así que sí es importante que lo puedan recordar. Es bastante amplio, así que hay algunas cositas que no estoy tocando, pero nos estamos enfocando en lo principal, que sería, a mi parecer, los mecanismos de acción, ya que a partir de ello ustedes pueden entender un poco mejor cómo se dan otras cosas. Y de todas formas vamos a explicar un poquito también del asma para que puedan relacionarlo y pues integrar conceptos y así llegar a conocer cómo es que estos fármacos tendrían que actuar. Entonces, mm, no sé por qué sale que... Ya, ahora sí. Voy a compartirlo, sí, todo, porque no sé. Ya creo que ya no podré escribir, pero mejor. Denme un minuto, voy a descargarlo para compartir y poder escribir en la dispositivo. Voy a poner para presentar todo, me avisan si es que sí se ve. Sí se ve, ¿cierto? Así en grande. Sí, Claudia, se ve tu pantalla. Ya, ahora sí. Ya. Entonces, vamos a hablar acerca de los fármacos en el asma. La distribución lo van a poder encontrar aquí, el orden de lo que vamos a hablar. Primero acerca del asma y sus conceptos básicos, vamos a definirlo, un poco de la fisiopatología y lo vamos a relacionar con el mecanismo de acción. Y también acerca de los grandes grupos y sus subgrupos, ¿no? Los antiinflamatorios y broncodilatadores y todo lo que esté concerniente a ellos. Y por último, el esquema de tratamiento. Entonces, primero, para hablar del asma tenemos que entender que el asma es parte de las enfermedades obstructivas. Aquí, estas enfermedades obstructivas van a ser, a grandes rasgos, aquellas que están relacionadas con un estrechamiento excesivo de los bronquios y bronquiolos, que son estas vías aéreas inferiores, que son las más chiquitas, ¿no? Entonces, si se estrechan, el aire no puede llegar, por eso se le menciona obstructivas. Eh, y aquí entre las más importantes, que ustedes lo van a ver en Fisiopato, está el asma y también el EPOC. No lo he colocado aquí, pero está el EPOC. Es bastante similar en ciertos puntos. Claro que, bueno, tiene algunas diferencias con el asma, que no vamos a abordar porque no viene el caso. En cuanto al asma, esto va a ser una enfermedad respiratoria inflamatoria crónica, y esta parte inflamatoria es bastante importante. Y también va a estar caracterizada por la obstrucción, ya que es una enfermedad obstructiva, y también por la hiperreactividad bronquial. Y esta hiperreactividad bronquial se refiere a que va a haber una, frente a estímulos que normalmente no generan tanta secreción o tanta respuesta, en este caso sí se va a generar esto, ya que va a estar alterado y va a generar una secreción de moco y un proceso inflamatorio. Ahora, hay dos características también del asma que debemos recordar que nos permiten diferenciarla de otros cuadros, que es que el asma es heterogéneo y reversible. Con esto nos referimos a que una persona asmática y otra no necesariamente van a tener la misma clínica, puede tener distintos síntomas y es reversible porque con el tratamiento que se le da puede sucumbir los síntomas. Ahora, con respecto a las manifestaciones clínicas, que estas a grandes rasgos también, el paciente puede presentar opresión en el pecho, disnea, que esto suele ser un signo muy característico del asma, disnea que se refiere a esa sensación de falta de aire, también los silbidos en el pecho o sibilantes, la dificultad respiratoria, tos seca y también una posible incapacidad para dormir, que de hecho esto es
Este es el motivo por el cual muchos llegan a consulta, ¿no? Porque se les agudiza las crisis asmáticas a veces en las noches. Ya. Entonces, para poder tratar el asma, nosotros vamos a tener algunos grupos farmacológicos que nos van a ayudar. Primero vamos a tener a los glucocorticoides, a los antileucotrienos, también vamos a tener a los beta-2 agonistas, a los anticolinérgicos y a las antinas. Y bueno, estos van a estar también divididos en unos grupos más grandes y esta va a ser la forma en la que lo vamos a explicar hoy. Los glucocorticoides van a ser los antiinflamatorios y los beta-2 agonistas, anticolinérgicos y santinas van a ser los broncodilatadores. Entonces vamos a empezar con los antiinflamatorios porque también esto nos va a permitir explicar mejor la fisiopatología. Vamos a ir en ese orden. Mm, Ahora, con respecto a los mecanismos de acción de estos antiinflamatorios, como mencioné, vamos a hablar de la fisiopatología. Eh, a ver, ¿cómo puedo explicarlo ya que ustedes todavía no lo han llevado? Cuando nosotros tenemos un cuadro de asma, uno de los tipos es el tipo alérgico y este es en el cual nosotros nos vamos a enfocar en este caso. Entonces, este tipo de alergia va a estar mediado por el proceso de hipersensibilidad tipo 1, que ustedes lo van a ver en inmunología. Y a grandes rasgos lo que les puedo ir ya explicando, adelantándoles, es que va a haber un alérgeno que va a llegar y va a atravesar nuestro epitelio respiratorio y esto va a generar una serie de citoquinas como las alarminas que van a avisar a las células dendríticas para que se puedan eliminar. Y ahora esto va a mandar una señal, esta sería la señal, y va a generar que un linfocito T helper inactivo, virgen, se vuelva en el linfocito TH2. Eso también mediado por citoquinas, que son como señales. Eh, entonces, cuando se vuelve en el linfocito TH2, esto va a generar distintas citoquinas igualmente, otras señales, como la interleucina 5, que esta es muy, muy importante, y esta va a reclutar eosinófilos, que normalmente están en sangre periférica y van a llegar a la zona de los alérgenos, y estos también van a producir citoquinas y leucotrienos, como los mediadores proinflamatorios que son. Además, nosotros vamos a tener que el linfocito va a madurar en una célula plasmática y va a producir así la interna y la inmunoglobulina E. Y esta inmunoglobulina E va a tener un receptor específico en el mastocito, ¿no? Digamos que este es el receptor esta que parece una C. Entonces, este inmunoglobulina E va a ir a este receptor y de esta manera va a generar que en una exposición posterior, porque este es un proceso que es como el primer mecanismo, y con esto ya se activa y que en las distintas exposiciones siguientes que se tenga ante este mismo alérgeno, se va a desencadenar todo esto de una forma más rápida y esta va a ser la respuesta tardía. Entonces, ante este alérgeno nuevamente, nosotros vamos a tener que va a haber un proceso de desgranulación. La desgranulación es cuando este mastocito libera estos circulitos morados que tiene dentro, los gránulos, y esto va a generar un proceso inflamatorio, en el cual se van a liberar histaminas, prostaglandinas y leucotrienos. Entonces, este proceso inflamatorio es el que posteriormente va a inflamar las vías respiratorias y va a generar todo este mecanismo que ya va a tener el asma, ¿no? Que va a generar la obstrucción, la secreción de moco. Y nosotros vamos a tratar de evitar esto desde el inicio, podemos tratar de evitar esto desde ahora. Entonces, acá van a actuar los glucocorticoides. ¿Cómo van a actuar? Los glucocorticoides pueden detener todo este proceso. Pueden detener la parte de los eosinófilos, los mastocitos, las células plasmáticas. Detienen esto, entonces no hay producción de mediadores proinflamatorios, ni triptasas, y tampoco podría haber desgranulación si es que lo detiene a este nivel. Entonces, así es, un antiinflamatorio porque está deteniendo el proceso inflamatorio, ¿no? Y también los glucocorticoides, al hacer esto, van a generar que se disminuya esta hiperreactividad bronquial, porque los bronquios no van a estar, digamos, preparados como para generar esta respuesta ante el alérgeno, porque como hemos visto, esto se da recién cuando ya se tiene esta desgranulación. Ahora también tenemos a los antileucotrienos que van a actuar a este nivel. Entonces, sí permiten que se dé el proceso en sí, pero al no generar los leucotrienos, que también se generan aquí,
tampoco estarían favoreciendo, ¿no?, a que se dé el proceso inflamatorio. Y también va a permitir que no se eh, produzca el cuadro de asma y la sintomatología que lo acompaña. Pero esto va a darse principalmente en la respuesta tardía, como ya ahora, con respecto entonces a los antiinflamatorios, ya hemos explicado el mecanismo de acción por el cual se dan estos. Entonces vamos a ir a la parte que es un poco más latera, pero que sí es importante y que de todas formas lo podemos relacionar con la parte del mecanismo de acción. En cuanto a los glucocorticoides, vamos a tener tres nombres para recordar. Tal vez en clase les mencionen dos más, pero no son muchos tampoco. Tenemos la beclometasona, budesonida y la fluticasona. Y en cuanto a los antileucotrienos, vamos a tener a montelukast y safilukast. No he visto que en otro grupo le pongan Cas, así que lo podrían relacionar con eso, el Cas con antileucotrienos. Ahora, para tratar de recordar un poco de la farmacocinética de esto, tenemos esa tablita. Todos van a ser por vía inhalatoria, es decir, por un spray o a veces le ponen una camarita. No sé si han visto los pacientes asmáticos. Esta va a ser la vía en la que se le va a dar al paciente. Eh, En cuanto al tiempo de vida media, que es lo más importante aquí en esta segunda columna, notamos que es bastante variable y el único que funciona, digamos, de una forma un poco más rápida sería la beclometasona, pero los demás demoran bastante. Por ello es que no se suele utilizar en crisis asmáticas ni como tratamiento rápido, sino que es más de control. Ahora, en cuanto al metabolismo, es principalmente en el hígado, en cambio, excepto por la fluticasona, que va a ser intranasal. Y la excreción es principalmente renal, y bueno, en el caso de Montelukast es biliar. Y bueno, cuando hablamos de biclometasona y budesonida, acá va a ser más en las heces que renal, pero de todas formas hay en el renal. Ya. Ahora, con respecto a las contraindicaciones, acá enfocarnos en que por ejemplo, los antileucotrienos no se puede usar en crisis asmáticas, por lo que ya mencioné, porque demora mucho en actuar, y tampoco se recomienda usar en menores de 15 años. Ahora, con las interacciones, acá nos referimos a que eh, aquellas que, aquellos otros medicamentos que pueden alterar el efecto del fármaco. Entonces, aquellos que van a disminuir el efecto de estos fármacos serían la fenitoína y la rifampicina, y los que van a favorecer su efecto serían los que también se utilizan como en el tratamiento del asma, ¿no? Como las beta-2 agonistas, de los cuales vamos a hablar en un momento, las santinas, que también los vamos a mencionar, y anticuerpos. Ahora, con respecto a los efectos adversos, estos van a ser diversos según el grupo. Entonces tenemos a los glucocorticoides y antileucotrienos aquí. Los glucocorticoides, aquí algo importante que recordar sería la candidiasis orofaringea y la disfonía, y también posibles infecciones. También puede haber hipertensión arterial, neumonías. Eh, Esto porque puede generar una alteración a nivel del tejido en los bronquios y también favorecer infecciones porque estamos reduciendo la inflamación. Y en sí el proceso inflamatorio es para evitar eh, la invasión por microorganismos. Entonces, si nosotros pues no podemos evitar esto, va a favorecer que nuestro epitelio bronquial se infecte. En cuanto a los antileucotrienos, los efectos adversos serían la cefalea, el dolor abdominal, las infecciones respiratorias altas y también puede haber insomnio. Y eso sería todo con respecto a los antiinflamatorios. Y ahora vamos a pasar al siguiente gran grupo que serían los broncodilatadores. Entonces, con respecto a los broncodilatadores, nuevamente recordarles los grupos, los beta-2 agonistas, los anticolinérgicos y las antinas. Y acá está coloreado distinto las antinas porque no se suele utilizar como tratamiento de primera línea. Es decir, no va a ser lo que nosotros preferiríamos usar, sino que se suele usar cuando no se responde a otro fármaco. Ahora nosotros, para hablar un poco de broncodilatadores, primero voy a explicar algo un poco más general y luego el mecanismo más específico. Vamos a tener aquí los pulmones, nuestras vías aéreas también. Entonces nosotros vemos a nivel histológico, acá estaría la capa de músculo liso, y esto va a estar inervado, controlado por el sistema nervioso autónomo.
Entonces, el sistema nervioso autónomo se va a dividir en dos, en simpático y parasimpático. Y la forma en la que esta actúe va a estar mediada por neurotransmisores. Entonces, el sistema simpático va a tener estos neurotransmisores, la noradrenalina, que va a llegar a su receptor, el receptor beta 2, por eso también es protagonista, y cuando llega a este receptor va a generar la relajación del músculo liso. Y cuando se relaja, nosotros vamos a tener una dilatación, es decir, que el bronquio esté un poco más abierto. En cambio, a nivel parasimpático vamos a tener el efecto contrario, porque esto está mediado por acetilcolina y va a llegar esta acetilcolina al receptor M3 o receptor muscarínico 3 y va a generar la contracción de este músculo liso. Entonces ahí es donde nosotros vamos a notar que la vía está más chiquita. Además hay que recordar que todo el proceso inflamatorio que mencioné antes va a tener un reflejo colinérgico. O sea, este proceso inflamatorio que ya mencioné va a producir una contracción del músculo liso. Entonces nosotros lo que vamos a buscar con los broncodilatadores es que esta vía que, como ven, está estrecha, tiene moco, llegue a estar despejada y más abierta. Ese va a ser nuestro objetivo terapéutico. Entonces, ahora para explicar un poco mejor el mecanismo de acción, vamos a tener aquí una membrana y la he dividido en dos para explicar más detalladamente. Primero, los beta 2 agonistas. Vamos a tener, como había mencionado, la noradrenalina que va a llegar a su receptor. Y esto va a desencadenar que a nivel de la... Se movió, bueno. Va a generar que el ATP pase a AMP cíclico. Y este AMP cíclico va a estimular el paso de la fosfocinasa A inactiva a una versión activa. Entonces, al activar esta fosfocinasa, nosotros vamos a tener distintos efectos. Primero, la fosforilación de la miocina, que como sabemos esto va a actuar a nivel muscular, entonces es bastante importante en la relajación del músculo. También va a participar en la modulación del calcio y también en el paso del calcio a nivel de a nivel intracelular, a nivel de los organelos. Entonces, al generar esto, va a producir estos tres efectos. Un aclaramiento ciliar, y este aclaramiento ciliar nos referimos a que va a haber una menor secreción de moco. Entonces, estos dos están relacionados entre sí. Y también una menor activación de mastocitos. Entonces, también estaría disminuyendo lo que es el efecto inflamatorio que se tiene en el proceso del asma. Ahora, con respecto a los antimuscarínicos, eh, estos más bien van a buscar detener el proceso asmático, ¿no? Esto es, por ejemplo, los beta 2 agonistas buscan contrarrestarlo con un efecto nuevo, en cambio este va a buscar detener lo que ya está pasando en el asma. Entonces nosotros acá tenemos la acetilcolina, que igualmente va a llegar a su receptor, y esta va a estimular a la fosfolipasa C y va a generar de igual forma dos efectos importantes. Estimula al diacilglicerol y al IP3, ¿verdad? Ahorita no recuerdo muy bien su nombre, pero es IP3, después lo busco. Y el diacilglicerol desencadena algo parecido al AMP cíclico, ¿no? Va a desencadenar que se active la fosfocinasa C y al activarse esto va a producir que se dé una secreción a nivel bronquial, esa secreción de moco que ya he ido repitiendo una y otra vez en la expresión. Y el IP3 va a generar de igual forma una modulación del calcio, pero con el efecto opuesto de los beta 2 agonistas, es decir, va a generar una contracción del músculo. Entonces, el antimuscarínico lo que va a hacer es actuar a nivel del receptor y busca bloquear todo esto, porque si actúa a nivel del receptor no se va a desencadenar el resto de efectos, ¿no? Porque estaría evitando esto y ya no se daría la secreción de moco ni la contracción del músculo. Ahora, hay otro grupo que serían las antinas, que estos van a actuar a nivel del AMP cíclico, ya que para que también se dé esta activación tenemos a la fosfodiesterasa. Entonces, esta fosfodiesterasa puede evitar que se dé este paso de
la fosfocinasa A de la forma inactiva a la forma activa. Entonces, cuando actúa esto, evita que se dé desactivación y evita la relajación del músculo. Entonces, las antinas pueden evitar la actuación o la participación de esta fosfodiesterasa. Y también pueden evitar la fijación de la acetilcolina a nivel muscarínico. Entonces, tiene un doble efecto. Por eso también es que puede ser más efectivo, pero no es recomendable por la cantidad de efectos adversos que tiene. Ahora, haciendo esto, las entinas pueden tener dos efectos. Uno a nivel de la interleucina 10 evita que se produzca más esto, entonces también evita o tiene un efecto antiinflamatorio, de igual forma con la disminución de la activación de los mastocitos y también puede generar una mayor contracción del diafragma, favoreciendo la respiración del paciente. Entonces, estos serían estos tres grupos que tenemos en los broncodilatadores. Eh, Antes de continuar, ¿tienen alguna pregunta hasta ahora? ¿O está todo claro? Me escriben por el chat. Gracias, Jacqueline. ¿Alguien más? Ya bueno, vamos a continuar entonces. Ya. Entonces, esto sí, ya pasó lo más pesado. Ahora sería la parte, como les dije, la parte más satirita. eh, Entonces, en los beta 2 agonistas vamos a hablar de la farmacocinética, las contraindicaciones, interacciones y efectos adversos. Acá algo que hay que recordar es que hay SABAs y LABAs. SABA es por short action, entonces tiene acción corta, tiene un efecto más rápido. En cambio, LABA es long action, es acción larga. Y también tiene un efecto más largo. Entonces, los SABA se pueden utilizar en casos de emergencias porque realmente funcionan bastante rápido, o también en el caso de espirometrías. No sé si ustedes, creo que sí lo han realizado en fisiología. Se puede utilizar el salbutamol, se suele utilizar en estos casos. Y el LABA se utiliza más de control. Entonces, acá tenemos un cuadrito para la parte de la farmacocinética. En cuanto al buterol, que es el salbutamol, pero en su nombre, el nombre que se suele utilizar en la parte de fármaco, eh, vamos a tener que tiene tres formas de administración: endovenosa, inhalada y oral, y también puede ser utilizado en nebulizaciones, que es cuando el paciente usualmente llega a crisis asmática, le dan una gran cantidad de ese fármaco, y por eso se le nebuliza, se le dice así. Su inicio se da a los 5 minutos, entonces por eso es recomendable porque actúa bastante rápido. Su tiempo de vida media es de 4 a 6 horas. El metabolismo principalmente hepático, como en sí en todos los beta 2 agonistas, como pueden notar aquí en el cuadrito. Y la excreción va a ser principalmente renal. En cuanto a la terbutalina, esta va a ser por vía inhalatoria y también puede ser usado en nebulizaciones. El comienzo también es rápido, precisamente porque también es un sábado, tiene acción corta. El tiempo de vida media es más extenso que el del albuterol. Y en la excreción también es renal, pero una gran parte va a ser sin cambio, sin que se haya, digamos, metabolizado. Y entonces el resto sí va a ser como conjugado. Ahora, con respecto a los LAVA, vamos a tener alformoterol, salmeterol y arformoterol. De aquí les recomiendo que recuerden más estos dos primeros, que son los que probablemente les puedan mencionar en el curso, y que también los van a poder llegar a utilizar después en la práctica. Entonces, el formoterol se suele utilizar de forma inhalada, el tiempo de vida medio es de 8 horas, pero puede tener también un inicio corto. Y el metabolismo, a diferencia de los otros, también es a nivel renal. En cuanto al salmeterol, es igual que el alformoterol, de forma inhalada u oral. El salmeterol tiene un tiempo de vida media de 12 horas y el comienzo, según la dosis que se le dé, eh, como en el caso del asma, va a ser un poco más corto. En cambio, en el EPOC, que es otra enfermedad obstructiva, esto va a ser más largo por la dosis. Y bueno, esto va a ser excretado tanto a nivel renal como gastrointestinal por las heces.
Ahora, con respecto a las contraindicaciones, tendríamos la hipersensibilidad. De hecho, esto se suele mencionar. Si ustedes llegan a buscar en algún Vademecum o Druckmann, la hipersensibilidad en casi todos los fármacos, de hecho. También la hipocalemia o hipopotasemia. Y en el caso también de las arritmias. ¿Por qué? Porque nosotros vamos a tener algunos receptores eh, que van a, o sea, que no están solamente a nivel respiratorio, digámoslo así, a nivel de bronquiolos, sino que también pueden estar a nivel del corazón. Entonces pueden generar problemas en el caso de las personas que tienen alguna arritmia. Ahora, en el caso de las interacciones, aquellas que van a disminuir el efecto de los beta-2 agonistas son los beta-bloqueantes, los diuréticos y los hipocalcemiantes, y los que van a aumentar su efecto van a ser los, de igual forma, ¿no? Los que también se utilizan en el manejo del asma, los corticoides, como los glucocorticoides que hemos mencionado hace un ratito, las antinas y los anticolinérgicos. Y con respecto a los efectos adversos, aquí hay que recordar la taquicardia, que precisamente va a estar relacionada a las arritmias, por lo que ya les he mencionado, por este antagonismo de los receptores que están a nivel del músculo cardíaco. También la hipocalemia o hipopotasemia, esto también por un efecto directo que tiene este beta-2, este receptor en la captación de potasio en el músculo esquelético. También puede haber nerviosismo, hiperactividad. También puede presentarse náuseas, calambres y una menor regulación de los receptores porque estaríamos manipulando estos dos receptores. Entonces puede llegar a desregularse a largo plazo. Ahora con los antimuscarínicos vamos a tener al hipratropio o bromuro hipratropio, al tiotropio, que en el caso de los hipratropios, el hipratropio va a actuar a nivel de todos los receptores muscarínicos. En cambio, el tiotropio solamente en el M1 y M3. Ahora, el tiotropio también se, se categoriza como LAMA, que es igual que los LABAs, o sea, acción larga, pero de los muscarínicos, M de muscarínico. También tendríamos a las antinas, que acá está la teofilina y la aminofilina. Y nuevamente destacar que no se suele utilizar esto en primera línea porque tiene muchos efectos adversos. Y bueno, cuando se utiliza es por el asma agudo o crisis, también cuando hay un asma no controlado. Para el cuadrito, para acelerar un poco, ¿no? El tetropio y el tiotropio van a ser de forma principalmente inhalada. También el inicio del tetropio va a ser 15 minutos, el tiotropio 30 minutos. El metabolismo de ambos va a ser a nivel hepático y la excreción también renal. En cuanto a las teofilinas, van a ser por vía oral intravenosa su administración. Se puede llegar a demorar 60 minutos en empezar. Y el metabolismo es de igual forma hepático y la excreción renal. Ahora, con las contraindicaciones tenemos la hipersensibilidad. Como les mencioné, estas las van a encontrar en creo que todos los grupos farmacológicos. Hipersensibilidad a ese grupo. También la fibrosis quística, el glaucoma de ángulo estrecho, la hipertrofia prostática. Y en el caso de de las antinas puede ser también por una contraindicación, la taquiarritmia y el infarto reciente. En cuanto a las interacciones, aquellos que van a disminuir su efecto, en el caso de los antimuscarínicos serían los anticolinérgicos y en el caso de las antinas serían los macrólidos, los beta bloqueadores y la ranitidina. Y aquellos que van a aumentar su efecto, los corticoides, beta-2 agonistas y los anticuerpos. Ahora, en caso de los efectos adversos de los antimuscarínicos, vamos a tener alergia, mareos, disfonía. Y acá les diría que recuerden disfonía y glaucoma, principalmente. También puede haber hilio. Y en el caso de las antinas, eh, las taquicardias, arritmias, hipotensión, erge, esto también deberían recordarlo. Y una mayor diuresis. Esta, esta erge puede ser por una inhibición de la fosfodiesterasa que estábamos mencionando hace un rato.
Y la mayor diuresis puede ser por cómo está actuando a nivel de algunos receptores. Ahora, para terminar, tendríamos las indicaciones o el esquema de tratamiento. Esto siempre se está actualizando. Cuando lo lleguen a realmente utilizar un poco más, les recomiendo que siempre revisen las guías internacionales. En el caso del asma es el GINA, entonces este se actualiza cada año. Normalmente no tiene muchas variaciones, pero de todas formas es importante que lo revisen. Em, bueno, acá vamos a ver como una escalerita según la evolución del paciente. En el caso de que el paciente sea un caso muy leve, ¿no? Síntomas menores a 2 veces al mes, tendríamos el paso uno y el 2, que es administrar a demanda los corticosteroides, o lo que serían glucocorticoides, junto al formoterol. Pero si el paciente evoluciona favorablemente y llega a tener síntomas de forma un poco más frecuente, más de 2 veces al mes, pero sigue sin ser diario, vamos a tener el paso 3, que sería tratar de hacer un control. En el caso de, bueno, en este caso tendríamos igualmente los glucocorticoides y el formoterol, pero lo que cambia aquí es que va a ser una dosis baja, es decir, la dosis ya va a ser más estable y se va a continuar diariamente. En cambio, aquí era básicamente cuando se presentaba el síntoma se le da el medicamento, ¿no? Simplemente así. Pero acá ya no, acá va a ser ya estable. Ahora, si el paciente presenta síntomas casi diarios y siente que se agudizan o siente estos síntomas cuando camina más de una vez a la semana, vamos a tener que la dosis va a incrementar un poco, ya no va a ser una dosis baja, sino una dosis media. Y si el paciente presenta síntomas casi diarios, tiene igual forma esta sensación de caminar con los síntomas del asma y una función pulmonar baja, es decir, ahí esta falta respiratoria, ya se presentan un cuadro un poco más grave, se puede añadir un LAMA, lo que habíamos mencionado hace un rato, ¿no? El antimuscarínico de larga acción, de acción larga. Y también se puede considerar una dosis alta de los glucocorticoides y también se puede llegar a utilizar anti-IgG. IgE, perdón. El anti-IgE porque, como hemos mencionado, todo este proceso del asma es por hipersensibilidad que está mediado por la IgE. Entonces, si se da esto, también puede detener. Ahora, otro un cambio que se puede hacer aquí es que en lugar del formoterol, como ven, se menciona cada de forma bastante frecuente, puede ir un LABA con un SABA a demanda. Pero esto va a depender de cada paciente. No vamos a profundizar mucho en ello tampoco. Bueno, esto como les mencioné, esta es de la guía Gina, que es la del año pasado, porque todavía no ha salido la de este año. Y eso sería todo. Muchas gracias. Y si tienen alguna pregunta, pueden dejarlo por el chat. Es una pregunta que menciona, ¿hay alguna manera de contrarrestar los efectos adversos como la taquicardia o el nerviosismo? En muchos casos se recomienda cambiar de fármaco, principalmente, ya que es eh, evitar estos efectos. También se puede llegar a suministrar otros, pero no recuerdo muy bien el nombre de este caso que se menciona, pero es como que cuando uno quiere evitar efectos adversos le llega a dar más medicamentos y luego ese genera otros efectos y le das más medicamentos. Y eso tampoco es algo recomendable. Entonces, principalmente sería cambiar de fármaco. Ahora, otra pregunta menciona por qué se llaman muscarínicos. Voy a retroceder para mencionar ese partecito. Antimuscarínicos sería. Se llaman antimuscarínicos porque actúan a nivel del receptor muscarínico. No me equivoco, en sus primeras clases les van a explicar un poco más de los receptores, pero es precisamente por esto, porque actúa a nivel antimuscarínico. Igual, de igual forma hay, por ejemplo, beta bloqueadores porque actúan a nivel de los receptores beta y así. El nombre viene del receptor. Ya, hay una pregunta del el asma es hereditario. Hay un fuerte componente genético, pero no necesariamente. Hay casos, por ejemplo, de asma ocupacional por la exposición a pintura, exposición a polvo y así. También hay mm, asma de adulto, asma inducida por el ejercicio.
De hecho, creo que van a entender un poco mejor este tema cuando puedan llevar, y yo les recomiendo que cuando lo estudien en el ciclo, revisen bien su capítulo de inmunología en la parte de hipersensibilidad. Eso les va a servir bastante para varios temas, de hecho. También lo conecten con fisiopatología y ya finalmente fármaco, porque realmente cuando entiendan esos dos, sale solo los mecanismos de acción. Un cuadrito de los fármacos según receptores. Voy a tomarle captura a tu mensaje para, para mandárselo a los chicos. De repente si lo llegamos a hacer. Sería algo bastante bueno, la verdad. Aunque también hay páginas, aprovechando que estamos aquí, un ratito, voy a cambiar de página. Ahora sí, creo, se ve toda mi pantalla, se ve la página que he abierto. Sí, ya. No, algo que les puedo recomendar es Rock Band, ver que se vea todos mis favoritos. No me deja, pero es Rock Bank. Acá ustedes pueden buscar un fármaco, por ejemplo, un formoterol. Acá, formoterol. Y acá les va a salir todo en inglés, pero pueden traducirlo. Ponen anticlick, traducir a español, y les sale todo en español. Y eso les ayuda a saber un poco más de, por ejemplo, acá explican los mecanismos de acción y todo. Eso yo utilizaba bastante en el ciclo, la verdad. También para que ustedes revisen de forma rápida algunos mecanismos fisiopatológicos de algo para que lo puedan integrar con fármaco. Yo siempre voy a recomendar Calgary. También está en inglés. También está en inglés, pero es muy buena. No hay traducidos, la verdad. Yo he traducido algunos, pero no los tengo así tal cual en un drive o algo. Pero acá ustedes escriben cualquiera, por ejemplo, anemia, que es algo que también lo van a ver bastante, en todo creo. Entonces acá les sale un cuadrito, ¿no? A ver, uno de anemia ferropénica. Pueden dejar de grabar. No puedo dejar de grabar. Y acá les explica cómo es que se da todo esto en esquemas. Y la verdad, he utilizado bastante esto para estudiar tanto fármaco como fisipato. Y